Hola, gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo encuentro del ciclo de Comercio Internacional de Fundación ICBC. Nos complace continuar trayéndoles mes a mes destacados especialistas para juntos pensar y entender mejor las dinámicas presentes y emergentes en el comercio global, desde los enfoques de innovación, sostenibilidad e integración. Hoy contamos con la participación especial de Julieta Selikovic, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET, especialista en negociaciones comerciales internacionales e integración regional. A Julieta la hemos invitado para que nos cuente sobre el proceso de negociador y los resultados de la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se sigue desarrollando en Ginebra, prolongándose un día más de lo previsto, y también la hemos invitado, o nos acompaña Julieta hoy, para conocer su visión sobre el multilateralismo, en especial la OMC, a la luz del contexto y los desafíos en que se desarrolla la economía y el comercio mundial. Bueno, Julieta, un placer tenerte en este ciclo para escucharte y conversar con vos. Te lo agradecemos y te damos la palabra para comenzar esta charla. Hola Ezequiel, bueno, gracias, un gusto estar en este ciclo que viene siendo tan interesante y poniendo el foco en algo de absoluta coyuntura y actualidad, que es la dinámica de las negociaciones multilaterales de comercio. Como mencionabas, está sesionando la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC en Ginebra. Estaba previsto que concluyeran el día de ayer y los negociadores decidieron prolongarlo un día más para las 5 de la tarde de Ginebra de hoy, que sería más o menos cuando estamos concluyendo nuestra conversación. Está prevista la última reunión negociadora y después el cierre. Y lo que yo quiero hacer en el rato que vamos a compartir es darle un poco de contexto a este proceso de negociaciones internacionales para que podamos después evaluar cuál es el lugar del multilateralismo comercial para la cooperación internacional en un contexto global de profundas disrupciones y cambios. Para comenzar, poner un poco en conocimiento cuál es el rol de esta Organización Mundial de Comercio. Brevemente, esta organización se crea en el año 95, al finalizar la última de las rondas negociadoras del GATT, con la meta de brindar un espacio, un foro para los países miembros de la misma, para establecer pautas de conducta comunes en materia de política comercial, entendiendo que a partir de coordinar esas políticas comerciales iba a ser posible alcanzar diversos objetivos, y acá se abre una gran discusión porque los objetivos explicitados en los documentos van a hablar de el desarrollo, el pleno empleo, el cuidado del ambiente, y la práctica muchas veces tendió a profundizar el liberalismo o el libre comercio como meta en sí misma, y a veces despegándose de estos objetivos mentados iniciales de la organización. Pero en lo concreto es un organismo que va a brindar transparencia y previsibilidad al comercio internacional, que cuando se crea tenía la expectativa profunda de que a través de la regulación conjunta de las políticas comerciales los países convergieran hacia mayor cooperación internacional, construir un mundo más pacífico. Estamos hablando de la década de los 90, del auge de la hiperglobalización, que ese crecimiento económico efectivamente derramara efectos benéficos para todos. A lo largo de los años, la OMC tuvo una serie de ambivalencias. Logró brindar transparencia al sistema internacional, logró dar algunos marcos de previsibilidad, pero en algunas de sus otras funciones, sobre todo en la de ser foro para las negociaciones entre sus miembros, empezó a tener dificultades. En la historia del 95 a esta parte vamos a encontrar primero una crisis de la organización que fue más bien interna de los países miembros, que quedó en el foro de la OMC, vinculada a los efectos de los resultados del paquete de acuerdos acordados en la Ronda Uruguay, donde se suponía poner de manifiesto, por ejemplo, la regulación del comercio agrícola de interés de los países en desarrollo, entre otros de la Argentina, y los resultados de esa Ronda Uruguay habían sido, a la hora de implementarlos, menos proclives al desarrollo de lo que hubieran imaginado los negociadores. Y eso generó un primer contexto de crisis apenas creada la OMC. Algunos años después se va a dar en Seattle una conferencia ministerial que va a terminar en una crisis de legitimidad del organismo, en tanto que la irrupción de la sociedad civil
ante la opacidad de este proceso negociador. Las conferencias ministeriales transcurrían con mecanismos de poca transparencia, y se negociaba allí las reglas de quién producía qué comerciaba qué, bajo qué marco normativo, con impacto para campesinos, productores, movimientos de sociedad civil que decidió tomar las calles en razón de denunciar algunos problemas de transparencia de este organismo que prontamente intentaron suplir. En la década de los 2000 inicia un gran proceso negociador, la Ronda de Doha para el Desarrollo, con importante énfasis en la agenda agrícola, pero para ese entonces estamos hablando de 150 países cada vez más diversos, con reglas que venían desde la década del 40, cuando se crea el GATT, de cómo negociar en base a reciprocidades, con mecanismo de toma de decisión por consenso, con algunos elementos como considerar todo el paquete negociado como un todo único, con una agenda muy compleja que llevó también al bloqueo de la Ronda de Doha, y que a esto se le fue sumando. Ya en la década de los 2010, la llegada de gobiernos de tipo nacionalistas proteccionistas que se ilustran o que tienen su expresión en el proceso del Brexit, en la política de Trump, que van a cuestionar la globalización. Y va a empezar un cuestionamiento al funcionamiento de la OMC desde aquellos países que inicialmente lo lideraban. En el medio quedan los países como la Argentina, que son tomadores de reglas y que van quedando expuestos a un juego de poderes. Marco de la crisis de globalización, que es lo que vamos a tener, el bloqueo de parte del mecanismo de solución de controversias, una expansión notoria del proteccionismo comercial, alcanza en el año 2020 a que el 8,6% del comercio mundial está sujeto a barreras a la importación. Empiezan a aparecer nuevas prácticas en el comercio internacional, o en las políticas de comercio internacional, que van a marcar un juego estratégico de la política internacional por sobre las dinámicas del comercio, mucho más discrecional, y se empieza a transformar en una crisis sistémica de la Organización Mundial de Comercio. Una organización que tenía como fin coordinar las políticas comerciales de los países, dar previsibilidad, bajo una serie de preceptos que ilustran esa hiperglobalización de los 90, y que, llegado el 2015-2016, no logra ser foro para las negociaciones, tiene profundas dificultades en hacer cumplir los acuerdos, no tiene mecanismo de solución de diferencias completo. La segunda instancia, el órgano de apelación, había ya entrado en crisis y para 2019 va a dejar de funcionar, y empiezan a aparecer transformaciones en el comercio internacional y en la política internacional que impactan en los flujos de comercio y en cómo hacer la política comercial. ¿De qué hablo? Transformaciones en los flujos de comercio tiene que ver con la reestructuración de cadenas globales de valor a la luz de procesos de automatización, de certificación, que van a generar un nuevo tipo de prácticas comerciales que va a requerir nuevas reglas, y por otro lado un uso geoeconómico del comercio, la idea de que en el periodo de crisis de la globalización va a haber un cambio de la lógica de cooperación a la lógica de competencia, y que el comercio se va a transformar en un instrumento para la política estratégica de los países, una subordinación del comercio a otras metas. Y eso va a cambiar de nuevo porque los países van a decidir cooperar en el ámbito multilateral. Y dos elementos disruptivos, que fueron ciertamente la pandemia y ahora la guerra ruso-ucraniana, que va a generar un impacto sobre todo en el comercio de alimentos, van a marcarle a la necesidad de la cooperación internacional un momento definitivo, un momento de turning point, diríamos, usando el término en inglés. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que, dependiendo cómo los países decidan tener respuestas coordinadas frente a estos desafíos internacionales, va a ser el impacto sobre qué actores del sistema internacional, esto es, quién paga los costos, y la extensión en el tiempo de los efectos negativos ante la pandemia, que supuso cambios en los procesos productivos y la necesidad, la demanda de algunos bienes escasos en su primera instancia, que eran los bienes para la salud, medicamentos, bienes de protección. Respuestas no coordinadas generaron disrupciones en las cadenas globales de valor, generaron riesgos de seguridad en los países,
Y lo mismo con con la guerra ruso-ucraniana y la incertidumbre respecto de la provisión de alimentos, políticas no coordinadas de restricción de exportaciones, de incrementos de demanda para sacarle al otro, para aprovechar contextos de mercado, van a generar aún mayor incertidumbre y aún mayor impacto sobre los precios. Pero si en cambio los países optasen por salidas coordinadas, concertadas ante estos problemas globales, otro sería la situación. Y en ese marco entonces de crisis previas acontece la 12ª conferencia ministerial. Conferencia ministerial que, para aquellos que no están embebidos en la dinámica de la Organización Mundial de Comercio, es la autoridad máxima de este organismo que va a tener la capacidad de decidir inicios y cierres de procesos negociadores. Inicialmente estaba previsto que se reuniera cada 2 años, pero los problemas de coordinación de política internacional llevaron a que pasaran distintos periodos. Hubo años entre el 2005 y el 2009 que no logró reunirse una conferencia ministerial, producto de la política internacional y desacuerdos entre Estados Unidos e India. Y hubo periodos entre 2017, la última conferencia ministerial que sesionó en Buenos Aires, y 2022, en donde estos factores de disrupción, la pandemia, hicieron que la conferencia ministerial se suspendiera en 2 ocasiones. Cuando llegamos a la conferencia ministerial, la 12ª conferencia ministerial, el proceso comienza en el mes de junio de 2018, ahí se decide que la siguiente conferencia ministerial del organismo iba a sesionar en Kazajstán, iba a hacer una conferencia ministerial que no iba a acontecer a los 2 años de la de Buenos Aires, que sería diciembre 2019, sino que pasaba a junio 2020, y esta conferencia ministerial se suspende por la pandemia y nuevamente en 2021. En diciembre de 2021 se había reprogramado volver a hacerla y quedó suspendida por las medidas de prevención de aislamiento que había en ese momento en Ginebra en razón de la pandemia, y nos deja entonces una conferencia ministerial que se hace bastante después de la anterior, con un mundo que cambió de manera sustantiva. Difícilmente podríamos decir que las dinámicas del comercio, los problemas del comercio internacional, las relaciones de poder en la arena internacional a junio de 2022 son las mismas que las de diciembre de 2017. Es un mundo que la transición de poder ha impactado, donde la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado a redimensionar cuál es el papel de las políticas comerciales en la arena internacional, donde observamos una falta de liderazgos políticos internacionales, donde vemos que hay factores externos al control de los estados que van a ser disruptivos y que van a amenazar la seguridad económica de los estados, y donde hay una gran necesidad de cooperación internacional. Y sobre eso entonces se va montando una agenda negociadora. Esta agenda negociadora tiene que reconocer una serie de procesos antecedentes, va tomando algunos elementos que son heredados de procesos anteriores y elementos que implican responder a la coyuntura. Por un lado, hay un conjunto de temas que viene del llamado paquete de Doha, de esa ronda de Doha para el desarrollo, donde va a haber un énfasis en las cuestiones agrícolas. Por otro lado, viene un paquete de temas que los países, ante la dificultad de negociar de manera multilateral, habían empezado a encauzar en acuerdos regionales, y por ejemplo allí vemos algunas normativas de comercio electrónico que ahora los países algunos países buscan multilateralizar. Vamos a tener un paquete de temas plurilaterales que solo negocian algunos miembros, que vienen de una agenda que se acordó en Buenos Aires cuando llegan los países a la conferencia ministerial de 2017. Era evidente la necesidad de poner una cuota de pragmatismo y avanzar en nuevos temas del comercio internacional, y allí es donde aparece esto que mencionaba, comercio electrónico, pero también facilitación de inversiones, regulación doméstica de servicios, el rol de las pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional, y se forma un paquete de temas que solo algunos países, bajo una lógica de masa crítica, empiezan a negociar. Además tenemos desde 2018 un proceso de negociaciones por la reforma de la Organización Mundial de Comercio, tras el bloqueo que los Estados Unidos van a realizar al órgano de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio. Tenían que elegirse los miembros, los árbitros,
que integran ese tribunal, y Estados Unidos sistemáticamente fue bloqueando ese proceso, y eso disparó una agenda de negociaciones en donde, entre otras cosas, se busca revisar el mecanismo de solución de controversias, pero también cuestiones muy centrales a la historia de esta organización, como quién accede al trato especial y diferenciado, ese trato que se le otorga a los países en desarrollo dado su particular condición frente a las reglas del comercio internacional, y en particular el rol de China, presentándose como el principal país en desarrollo dentro del sistema multilateral de comercio. Y un quinto elemento que va a formar esta agenda heredada que llega a la ministerial de 2022 es el proceso de la elección del nuevo director general. Es algo que para mí no puede omitirse. El director general es una figura técnica dentro del organismo, es un facilitador de las negociaciones, pero no por ello significa que sea un actor neutral. En 2019, Acevedo, que era el director general anterior, renuncia anticipadamente, y esto dispara el proceso de elección de un nuevo director general. Se presentan 8 candidatos y el proceso queda mediado por la disputa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos apoya a una candidata de Corea del Sur. China y gran parte del organismo, la mayoría de los países, apoyan a la candidata de Nigeria, la primera mujer africana candidateada para liderar en la Organización Multilateral de Comercio, y el embate lleva a que la organización quede acéfala durante gran parte del proceso de la pandemia, con directores generales adjuntos provisorios, que eran los que tenían como directores adjuntos del periodo de Acevedo, que se les prolonga el mandato, y es recién cuando asume Biden que cambia Estados Unidos su postura, la candidata coreana se retira y queda la directora general Ngozi electa para los siguientes 4 años, marcando un nuevo tipo de liderazgo con énfasis en precisamente el acceso a la salud y el rol del comercio en el acceso a la salud, pero tuvieron que pasar un montón de cosas de ese cambio de poder internacional para llegar ahí. Entonces, la conferencia ministerial de 2022 reúne la herencia de estos 5 paquetes: el de Doha, los acuerdos regionales, los plurilaterales de Buenos Aires, la reforma de la OMC y el liderazgo de Ngozi. La conferencia ministerial va a tener 3 grandes, para mí, elementos que la atraviesan. Por un lado, ocurre en un contexto de orden geoeconómico, de esa competencia, de ese uso instrumental del comercio para política internacional. El comercio ya no es baja agenda, el comercio ya no es algo técnico de unos pocos. El comercio está como principal instrumento en la arena de la política internacional. Segundo elemento, algo que señala uno de esos directores generales adjuntos salientes, Wolf, en un discurso de hace algunas semanas en el Peterson Institute: la ausencia del deseo, una falta de libido, de apetito por la negociación internacional, que hace pensar que para un conjunto de países aquello que ya está regulado es suficiente, y que quizás el énfasis de la Organización Mundial de Comercio no es, y no debe evaluarse, en promover nuevas negociaciones, sino en brindar certidumbre, brindar un espacio de diálogo. Quizás para algunos lo que se negoció ya es suficiente, ya hay un equilibrio entre aquello que los estados quieren tener como soberanía y aquello que quieren coordinar. Pero para otro conjunto de miembros es imprescindible avanzar en coordinar una serie de políticas que resultan un problema para las relaciones internacionales. Y el tercer elemento que atraviesa la ministerial es que, como mencionaba, con la pandemia y la guerra ruso-ucraniana hay elementos de la economía real, de la política real, no de la dinámica diplomática de Ginebra, de negociación, de edición de textos, sino problemas inmediatos que van a tener un desarrollo diferente según lo que haga la ministerial. En otras ocasiones, las conferencias ministeriales, los procesos de negociación de la OMC, fueron estableciendo normas, pautas de conducta con mirada de largo plazo. Iba a ir modificando paulatinamente el comercio de algún tipo de bienes, iba a ir modificando la certidumbre o tal proceso de productivo, pero nunca hubo, en mi perspectiva, una coyuntura con tanto nivel de urgencia, de relevancia a la capacidad de los países de coordinar respuestas compartidas a problemas reales. Y eso, en mi opinión, le da un ímpetu, un aspecto diferente a esta conferencia ministerial. ¿Qué otras cosas vemos? La ausencia de liderazgos políticos, no hay un rol de un actor
o de algún conjunto de actores con liderazgo suficiente para poner sobre la mesa incentivos para generar acuerdos, pero sí hay muchos actores con capacidad de ensuciar la cancha, de alterar el escenario existente en función de demandas que son legítimas, pero que tienen el poder para moldear la negociación, aunque no para generar incentivos para que se acuerde. Hay más espacio para los que quieren embarrar que para los que quieren acordar. Y tenemos una agenda muy compleja. Y voy entonces a la agenda. El proceso negociador previo en estos 3 suspensiones y las reuniones que hubo de Consejo General, de los comités técnicos de negociación, llevaron a moldear una agenda donde para la ministerial había 4 temas centrales. Por un lado, la respuesta a las situaciones de emergencia, incluida la pandemia. Esto es cuán resiliente puede ser el sistema multilateral, cuán buenas son las reglas que hay para atender a urgencias, y ese es uno de los primeros temas que busca, que acordaron los países poner sobre la mesa para esta conferencia ministerial, y que hay un borrador que buscan negociar con algunas declaraciones que voy a ampliar en breve. Allí se incluye el waiver de patentes para vacunas de COVID-19, modificar el acuerdo de propiedad intelectual o dar un permiso para la producción genérica de vacunas para atender la necesidad de la pandemia. Un segundo tema es el de seguridad alimentaria. Un tercer tema es las subvenciones a la pesca, un tema que lleva más de 20 años en negociación. Y un cuarto tema, la reforma a la Organización Mundial de Comercio. Como decíamos al comienzo, la conferencia ministerial estaba pensada para sesionar de domingo a miércoles, se extendió un día más. En la conferencia ministerial se incluyeron tanto sesiones temáticas con estos temas, a los que tengo que mencionar también sesión temática por agricultura. Hubo sesiones plurilaterales en temas de medio ambiente, en temas de comercio electrónico. Hubo además, que esto es un elemento que empezó a incorporarse en Buenos Aires y ahora aparece muy claro en la agenda, reuniones de tipo horizontales para generar un diálogo franco entre los ministros de comercio y que acuden a esta reunión. Otros cambios fueron la emisión de los discursos de apertura pregrabados, de manera que al que le interese lo busca y al que no, no perdemos tiempo en eso. Eso es uno de los impactos prácticos de la figura de Ngozi. La articulación de sesiones multilaterales, que son las que legitiman el proceso de negociación, con negociaciones de tipo reducidas. Van a ver en la prensa menciones a reuniones tipo Green Room, son reuniones donde participan unos 20, 25 países, incluso hay reuniones de 5 países, de 3 países, donde se busca empezar a avanzar, más que empezar a avanzar, impulsar a esta altura, empujar al cierre de temas sensibles y después intentar darles legitimidad multilateral. Muchas sesiones en los márgenes, hemos visto en estos días avances o reuniones de ministros vinculados a acuerdos de libre comercio en curso, reuniones por temas específicos, reuniones con actores de sociedad civil, como por ejemplo en el rol de las mujeres y el comercio internacional, y en una dinámica que arrancó optimista, tuvo un martes y un miércoles bastante pesimistas, y hoy con señales ambiguas, por lo menos en lo que sucedía hasta hace 2 horas. En temas de esta agenda negociadora, creo que el primero que hay que mencionar, porque es de relevancia para la Argentina, es el tema agrícola. En el tema agrícola tenemos tanto los temas que venían de la ronda Doha, y acá hay que decir cómo el incremento de los precios de los bienes agrícolas logró empujar a volver a poner la agenda agrícola sobre la mesa. Si no hubiese estado la pandemia, si no hubiese estado la guerra ruso-ucraniana, difícilmente hubiese tenido la agenda agrícola tanta atención. En la agenda agrícola lo que se busca es retomar esa negociación adeudada en los 3 pilares de la conferencia, del acuerdo sobre agricultura, acceso a mercados, ayuda interna, subvenciones a las exportaciones, pero hay algunos temas transversales que cobran peso: transparencia, el trato especial y diferenciado, las existencias públicas en materia alimentaria, un tema que es hipersensible para la India, y lo que les mencionaba, la resiliencia de las cadenas de valor alimenticias como parte de reacción a la pandemia, y la restricción de medidas
o un acuerdo para evitar las restricciones a las exportaciones para el Programa Mundial de Alimentos, en el marco de nuevo de garantizar la seguridad alimentaria. Otro tema relevante y que viene de las conferencias ministeriales anteriores es el tema de pescas. Es un tema donde los países buscan avanzar en la regulación de las subvenciones a la pesca en el marco o en acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 2030. Este tema se vuelve central. ¿Qué es lo que el comercio puede hacer para que haya más sustentabilidad? Y uno de los temas es regular para evitar la sobrepesca, la pesca no regulada, no reglamentada, donde, y miraba algunas notas antes de arrancar, si nos vamos un año atrás, el acuerdo sobre pesca tenía 86 cuestiones entre corchetes. Esto es, 86 cuestiones pendientes de negociación hace un año atrás. Cuando llega el borrador previo a la ministerial de Ginebra de ahora, de junio 2022, quedan 11 cuestiones entre corchetes. Es decir, hubo un proceso de negociación sustantivo en los últimos 12 meses. ¿Qué cuestiones quedan entre corchetes? El tratamiento a los buques sin bandera, o buques de bandera diferente a los estados que son subsidiadores, el corazón del problema, el quién accede al trato especial y diferenciado, con qué parámetros establecen para los países que acceden al trato especial y diferenciado, qué es la sobrecapacidad, cuáles son los plazos de transición, cuál es el alcance de las excepciones que acceden los países que tienen trato especial y diferenciado. Y también otra cuestión relevante, las disciplinas para subsidios no específicos en materia de combustibles. En materia de la respuesta a la pandemia, está el ya mencionado waiver para el acceso a las patentes, donde había 5 cuestiones pendientes de resolución. De nuevo, el alcance del trato especial y diferenciado, vamos a ver que es una cuestión problemática hoy. ¿Cómo negocio? O qué es lo que dicen algún conjunto de países, cómo negociar cuando los principales actores del comercio internacional, y miran a China e India, no van a aportar el mismo esfuerzo, la misma dimensión que otro conjunto de países desarrollados, pero que tienen una participación semejante en el comercio internacional. Entonces, en materia de patentes, ¿cómo se accede al trato especial y diferenciado? ¿Cuál es el alcance? Al final, esa excepción de propiedad intelectual, ¿sobre qué va? Solo sobre las vacunas, sobre los insumos, sobre qué aspectos de esta cuestión se va a dar la excepción, cuál es el plazo por el que va a durar la excepción, y si se puede expandir a otras áreas de medicamentos. Además, esa respuesta a la pandemia implica un acuerdo en que las medidas de urgencia que aplican los países ante situaciones no previstas sean objetivas, proporcionales, transparentes, temporales, y no creen barreras innecesarias al comercio. Y algo que me llamó la atención del último borrador que circuló público, es que incluye un párrafo al final donde dice que se confirma el trato especial y diferenciado tal cual como viene existiendo, y que esta declaración no crea ni derechos ni obligaciones. Lo que hace es establecer un plan de trabajo para 2024 donde se propone a los miembros evaluar cómo funcionaron las reglas del comercio internacional para responder a la pandemia. Y para ir cerrando, algunos otros temas de la agenda. Comercio electrónico es un tema que tiene 2 niveles de tratamiento. Por un lado, un tratamiento multilateral, donde hay un grupo de trabajo por comercio electrónico, y periódicamente, desde el año 99, una moratoria donde los países acuerdan no aplicar restricciones, no aplicar aranceles a las transacciones digitales. Esta moratoria se iba renovando encuentro tras encuentro, con no demasiada complejidad de negociación, pero ya para este encuentro, ya en realidad unos años antes, lo había anticipado India y un conjunto de países en desarrollo, dicen, esto afecta, dado los cambios en el comercio internacional, esto afecta mi capacidad recaudatoria, afecta mi capacidad para proteger mi industria nacional en sectores que tengo legitimidad de proteger. Y a cambio, quienes mantienen el interés en la moratoria, que son el grueso de los países, plantean que esto es necesario para mantener el dinamismo del comercio internacional y no crear barreras innecesarias. Para muchos el juego de India en realidad es un cruce de cartas para otras áreas que les son de mucho interés, como el área agrícola. Adicionalmente hay un conjunto de negociaciones plurilaterales en materia de comercio agrícola. Hay 86 países que explican el 90% del comercio,
que están negociando un acuerdo de comercio electrónico de carácter sustantivo, con distintos tipos de regulaciones, tanto de acceso a mercados como de regulación de erradicación de los datos, como de ciberseguridad. Es muy, muy amplia la cuestión de temas, y ahí solo dos novedades. Uno, la creación de un mecanismo para generar capacidad en comercio electrónico, para apoyar a los países menos avanzados. Esto fue uno de los elementos que se introdujo en la conferencia ministerial. Y por otro, anunciar que la meta de estos países es un plan de trabajo para concluir un documento consolidado recién a fin de este año. Otra cuestión donde hubo movimiento estos días es en las plurilaterales de la agenda ambiental. Hay 3 iniciativas de tipo ambientales que funcionan solo con un conjunto de países miembros, entre otros donde hubo varias intervenciones y donde hubo una declaración ministerial con un plan de trabajo para 2022-2023, tiene que ver con la declaración de subsidios a los combustibles fósiles, pero también el grupo de comercio y plásticos tuvo su declaración, donde lo que hacen es establecer planes de trabajo. Donde hubo muy poco es en la reforma de la Organización Mundial de Comercio, la reforma OMC, al menos no hubo discursos públicos. Sí sé que hubo negociaciones sustantivas, porque siguiendo algunos negociadores y algunos facilitadores en Twitter, anoche tuiteaban que había ministerial donde este tema podía aparecer. No hubo nada público. Sí hubo una propuesta que me parece que es interesante de parte de Brasil hace unos días, de cambiar la frecuencia de la conferencia ministerial, en vez de hacerla cada 2 años, que sesione una vez por año, bajarle el nivel de intensidad a la conferencia y permitir que sea una instancia de diálogo franco. Otra cuestión donde no hubo, por lo menos no hubo el nivel de politización que desde afuera de la dinámica de Ginebra uno pudiera haber esperado, tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana. Así, solo el primer día un conjunto de países europeos, asiáticos y latinoamericanos hicieron una declaración ministerial en apoyo a Ucrania, donde condenan el ataque sobre todo a la capacidad de Ucrania de producir y exportar productos agrícolas, reconocen las resoluciones de Naciones Unidas respecto del conflicto y condenar la acción de Rusia, y urgen por incrementar facilitación de las exportaciones discriminatoria, con énfasis en algún conjunto de países, para favorecer la seguridad alimentaria y el comercio agrícola. Para darle un cierre, bueno, ¿cuál es mi balance, mi conclusión de lo que estamos viendo en estos días? Creo que hay que poner de manifiesto el rol de la Organización Mundial de Comercio como un organismo que brinda transparencia y previsibilidad al comercio, aunque ese comercio tiende a alejarse cada vez más o a innovar de manera de poner en riesgo lo que la Organización Mundial de Comercio ya logró regular, pero no podemos negar que tiene un aporte importante en esa transparencia, en esa previsibilidad. Digo, tenemos a mano, con 2 clics en Internet, cualquier investigador, cualquier formulador de políticas, el registro de las políticas comerciales que otros países implementaron en la pandemia, en la guerra ruso-ucraniana. Digo, saber qué pasa ya es importante. Es un espacio de diálogo. Creo que la conferencia ministerial como espacio de diálogo, después de, piensen cómo cambió el mundo entre 2017 y 2022, es un aporte muy franco, sobre todo en un mundo que es crecientemente discrecional, donde empezamos a ver anuncios como el friendshoring, diálogos plurilaterales. Creo que este encuentro multilateral contribuye, aun si sus resultados fuesen muy magros. Vemos que, salvo agricultura, donde mantuvo un eje multilateral, todo el resto de la negociación sustantiva va por los márgenes, es plurilateral. Vemos una ampliación del ámbito del comercio internacional, sobre todo comercio y medio ambiente, empezar a interpelar comercio para qué, no comercio en sí mismo, y política comercial para qué, y qué de eso requiere ser regulado. No hay mención a toda esta securitización, politización del comercio, por lo menos no ha entrado en esta conferencia ministerial, aunque sí en otros foros se ha marcado como un elemento problemático o potencialmente problemático para las relaciones económicas internacionales. Tampoco he encontrado menciones a elementos de nuevas prácticas de política comercial, como los subsidios a empresas estatales,
que aparecen como un problema en, sobre todo la disputa entre Estados Unidos y China, en estas sesiones, con lo cual allí ciertamente queda una agenda pendiente. En términos de actores, les decía, no grandes liderazgos, no grandes declaraciones, sí un rol destacado de India, tampoco elementos de la disputa entre Estados Unidos y China, salvo algunos guiños en los discursos de apertura. No hubo mención sobre las sanciones al comercio, no hubo declaración ministerial sobre comercio y género. A nivel local hubo una reunión de coordinación de Mercosur, pero los países de Mercosur estuvieron apoyando a documentos por separado, con lo cual no hay una acción coordinada allí. Y creo que, para cerrar, digo, para evaluar todo esto, repensar qué le pedimos al proceso. Creo que hay un proceso de negociación en curso, que hay un diálogo multilateral importante. Creo que negociar por negociar en sí mismo no podría ser una meta, sino poner la pregunta ¿para qué? Y volver a un viejísimo trabajo de Dani Rodrik del año 2000, de cómo serían las negociaciones si el desarrollo realmente importase. Se pregunta él en un ensayo a fines de los 2000, principios de 2001, ¿cómo serían los encuentros o cómo deberían ser la agenda de la OMC si la cooperación internacional ante los problemas urgentes realmente importase? Con eso cierro. Gracias. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Excelente la presentación y nos has ilustrado sobre la vida de la OMC, sobre los procesos, los diferentes procesos que se fueron dando desde su origen hasta acá y que nos permite entender por qué estamos como estamos hoy, o sea, por qué, digamos, el estado actual que se encuentra en la OMC y cuáles son los posibles acuerdos o incluso los resultados que puede traernos cuando finalice la conferencia. La verdad que en eso ha sido muy clara y te agradecemos porque ya de alguna manera nos van generando interrogantes que ya te queremos transmitir y que nos llegan y quisiera empezar con eso. Así que, por ejemplo, te voy a transmitir una primera pregunta de Joaquín Maquieira Alonso, quien te felicita por la presentación, y él dice, podemos estar de acuerdo en que la OMC juega un rol clave en afrontar la crisis alimentaria global, esto lo dijiste, es uno de los puntos que se están negociando en Ginebra, y te pregunta, ¿pero qué papel tiene la organización o puede tener en alivianar la crisis energética actual? ¿Cómo estás viendo este tema? Bien. Si querés arrancar con este y luego te transmito. Dale, listo, bien. Ahí hay que decir, la organización como tal, en realidad, es una organización dirigida por sus propios miembros. Lo que hace la organización es brindar un foro para el diálogo, para establecer pautas comunes entre los miembros. La OMC no hace, son los miembros de la OMC los que hacen. La OMC, el rol de la OMC es facilitar ese encuentro. Y el papel en materia de la crisis energética creo que va por 2 o 3 caminos. Por un lado, el rol con los subsidios. Por otro lado, las restricciones sobre cuotas o elementos que restrinjan el comercio. Por otro lado, facilitar, promover el comercio de bienes ambientales. Esto es, facilitar la transición energética. Nosotros estamos en un patrón de consumo energético con alta emisión de carbono. Nosotros, el mundo, funciona sobre un consumo de patrón de energético con alta emisión de carbono, que claramente las proyecciones ambientales marcan como no sostenible. Entonces, no solo el comercio puede favorecer, o las reglas claras del comercio, favorecer a reducir el pico de precios que observamos, y entonces, ¿qué políticas comerciales aplican los estados? Si un estado decide establecer fuertes restricciones sobre el comercio de bienes energéticos, sobre el comercio de petróleo, sobre el comercio de gas, eso altera la oferta y demanda de sistema internacional con impacto en los precios. ¿Cuándo vos podés regular? ¿De qué manera los estados se ponen de acuerdo para decir hasta acá puedo intervenir y hasta acá no?
genera un marco de certidumbre. Y la otra cosa es cómo el comercio puede aliviar la transición energética. Si para mejorar la oferta de energía es necesario la adquisición de determinados insumos, de promover determinado tipo de inversiones, ¿qué reglas de los países pueden favorecer a que esto sea más fácil, más financiable, más asequible, y qué reglas no? Y ahí creo que entonces el foro de la OMC se vuelve relevante, establecer pautas de conducta comunes, tanto en el comercio existente como en la transición en el comercio existente energéticos y en la transición energética. ¿Cuál es el límite? Lo que estamos viendo como factor disruptivo sobre el comercio energético tiene que ver con sanciones. Sanciones están permitidas bajo el artículo 21 de Seguridad Nacional. Son excepciones donde los países pueden salirse de las reglas porque encuentran una amenaza a su seguridad nacional. El problema es la discrecionalidad que supone este artículo de quién dice que es una amenaza a la seguridad nacional y en qué condiciones. Y un punto muy sensible, la soberanía. ¿Qué Estado decidiría dejar en el marco del sistema internacional la decisión soberana de cuándo es una amenaza a tu seguridad nacional? Entonces ahí estamos teniendo un problema con una regla que se creó en un mundo que suponía que el comercio internacional tendía a la paz y que los países que comerciaban mucho no se iban a enfrentar. Y vemos un mundo donde no importa lo que vos comercies, el comercio se puede utilizar como instrumento de poder en relaciones estratégicas y por lo tanto la noción de seguridad económica se expande y queda este artículo 21 de Seguridad Nacional con una redacción, con un tipo de condiciones que no se ajustan a los problemas de hoy del comercio internacional. Y ahí hace falta no solo liderazgo políticos, no solo vocación de cooperación, sino también creatividad jurídica, digo, algo que si yo supiera resolverlo no estaría sentada acá. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué reglas necesitan los problemas nuevos? La transición energética y la crisis de energía me da pauta a decir, ok, no nos podemos quedar solo con el chiquito, hay que mirar el trazo largo de por qué tenemos este problema, qué de las reglas existentes lo genera y qué reglas necesitamos para mejorarlo. Gracias, Julieta, y gracias, Joaquín, por tu pregunta. Sí, bueno, creo que lo que has desarrollado está muy vinculado a lo que veníamos hablando en el anterior encuentro con Federico Merkel, ¿no? Cómo la geopolítica tiene un rol cada vez más, o un peso cada vez más relevante, ¿no? en los temas de comercio, ¿no? Que es un poco la tendencia que parece que viene a permanecer y fortalecerse en los próximos años. Voy a transmitirte una pregunta más que también nos llega, en este caso de Norberto, que nos dice, además de felicitarte nuevamente, dice, mi pregunta va orientada a esa pesada herencia de la ministerial, particularmente lo que mencionaste sobre el paquete de cuestiones agrícolas que están pendientes. Justamente los ministros de Latinoamérica presentaron una declaración bastante contundente reclamando por un sistema de reglas más justas para el comercio agropecuario. ¿Cómo ves parada la región y su capacidad de sumar masa crítica para influenciar más en esta agenda? Son varias preguntas. ¿Crees que hay margen para ampliar este grupo like-minded con actores como las que integraban el grupo CAEN, incluso un grupo más amplio? ¿Y qué idea podés compartir sobre las geometrías de apoyos y vetos a este tipo de agenda? Bien. Decime si necesitas que te reformule alguna o repita. No, vamos con la agenda agrícola y quién impulsa la agenda agrícola y el GRULAC. Los países latinoamericanos, hay que distinguir, hay una única instancia donde todos los países latinoamericanos se articulan entre sí, que es el GRULAC, que es un grupo que promueve la coordinación, sobre todo para cuestiones institucionales. El GRULAC no negocia sustancia. En materia agrícola, los países de América Latina como tales, salvo declaraciones muy de principios, muy generales, no actúa como bloque, sino que los países latinoamericanos integran subbloques. Si encontramos entre los países exportadores agrícolas del Cono Sur la participación conjunta en algunas de las instancias negociadoras,
y precisamente el grupo Kearns fue uno de los más activos en el proceso de negociación en camino a esta ministerial. Estas son de las viejas coaliciones que perduran. ¿Qué desapareció? El G20, donde no vemos un liderazgo de Brasil, no vemos un rol muy involucrado de Argentina. No hemos visto grandes menciones a los diplomáticos o negociadores de la Argentina en el proceso negociador. Quizás ocurrió detrás de escena, pero no por lo menos ocupando el espacio público. Argentina sí participó de un documento que se presentó el día lunes o el día martes o el día domingo, no recuerdo bien, de un mecanismo para compras, para comercio gobierno a gobierno en materia de seguridad alimentaria. Argentina viene apoyando otras cuestiones, o sea, es un negociador activo, pero no tiene liderazgo. No hay una coalición América Latina con liderazgo. Sí, en el grupo Kearns, sí América Latina ha, de manera persistente, los países latinoamericanos reclamado de manera persistente la permanencia de este tema en la OMC y ahora tienen un espacio de oportunidad, pero no creo que América Latina por sí sola o que los países exportadores de América Latina por sí solo estén teniendo un juego de poder. Y llamo la atención a algo que ya había mencionado en mi intervención al pasar, es cómo los países del Mercosur están actuando de manera no coordinada, por más que se haya comunicado que hubo una sesión de coordinación por parte de los países miembros del Mercosur. Cuando vamos a mirar los documentos, por ejemplo, los del Programa Mundial de Ayuda, el Programa Mundial de Alimentos, en las declaraciones de seguridad alimentaria, en declaraciones de múltiples, fitosanitarias, ya cuestiones más técnicas. Por un lado tenemos Uruguay y Paraguay avalando un conjunto muy amplio de documentos de manera simultánea. Argentina está en algunos y en otros no, y es difícil explicar por qué Argentina está en algunos y en otros no. Y Brasil lo mismo, no hay una acción coordinada. Brasil y Argentina están yendo por su lado, y Uruguay y Paraguay por otro. Con lo cual hay ese mecanismo que en la primera etapa de negociaciones agrícolas de Ronda de Doha fue muy efectivo, el de Mercosur, coordinando como foro, que después se ampliaba al G20, que después tenía masa crítica para las negociaciones, hoy no está. Y creo que no está por cuestiones políticas, de afinidad, y por cuestiones también sustantivas, como en algunos de estos países los intereses empezaron a diverger, están en más de una agenda de negociación. También tiene que ver con las capacidades, o cuántas personas tenemos hoy en la conferencia ministerial para atender a todos estos temas. ¿O cuántas personas tenemos en Ginebra a lo largo del año? Habitualmente rondan 6 personas, que no tienen dedicación exclusiva para atender toda esta agenda. Con lo cual, la construcción de masa crítica empieza con la creación de capacidad, con la puesta a disposición de recursos, con liderazgos al interior de las economías, pero esto tiene un juego de ciclo vicioso. Si la OMC no es relevante o no es percibida como relevante, no recibe recursos, como no recibe recursos, tampoco se generan resultados de negociación, y así. Lo cierto es que la única instancia donde se negocia agricultura es la multilateral. Y la única instancia donde además, digamos, los países latinoamericanos tienen chances de tener mejoras sustanciales en el comercio agrícola es la multilateral. Si comparamos con, por ejemplo, la negociación Mercosur-Unión Europea, en los sectores que eran estratégicos para el comercio agrícola del Mercosur, ¿qué nos encontramos? La persistencia de cuotas, no un proceso de liberalización, no algo que aparece en el discurso multilateral, que es el de nivelar el campo de juego. Con lo cual creo que Norberto va a un tema muy sensible para la estrategia, para los intereses de la Argentina y de los países latinoamericanos, y sus preguntas nos llaman la atención sobre las falencias del proceso negociador. Excelente, gracias. Bueno, ahora tengo a Félix que quiere transmitirte un comentario o pregunta, así que Adelante, Félix, un gusto siempre. lo escuchamos. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Julieta, excelente lo tuyo, como siempre. Muy bueno. Una lástima de que se cambió la fecha de la clausura de la reunión, porque sería interesante
y por qué no tener en los próximos días una reunión en la cual podamos examinar los resultados efectivos de la reunión. Y esto me lleva a, más que una pregunta, a una sugerencia, que está basada en preguntas que me hago. Y está basada también en lo que dijiste hace un rato sobre la experiencia de nuestro país y de su patota. Y por patota me estoy refiriendo a lo que, si yo fuera italiano, francés o alemán, llamaría patota, que es la patota europea. Esto es el grupo en el cual mi país está inserto, que tiene una capacidad para poder incidir en la definición de los grandes temas de las relaciones, en este caso económicas internacionales. Y digo esto porque tengo la impresión que aquí un análisis de lo que ha pasado en este periodo, desde la Conferencia de Buenos Aires a la Conferencia de Ginebra, pone de manifiesto de que nuestra capacidad de articulación dentro de América del Sur, ya no digo América Latina, América del Sur, no digo solamente Mercosur, es muy débil, o por lo menos más débil de lo que se supone que debería ser. Y entonces la pregunta concreta es, ¿hasta qué punto hoy no estaríamos en condiciones, incluso en nuestro foro, con otras instituciones dedicadas a estos temas, de evaluar la experiencia de estos últimos meses y años en materia de coordinación de nuestra posición en términos de negociaciones comerciales internacionales con por lo menos uno de los muchos grupos de like-minded countries sobre el cual tenemos que trabajar, que en este caso es el grupo regional. Y estoy de acuerdo que no es el único grupo, porque tenemos que trabajar con los otros países, por ejemplo, que son exportadores de alimentos y así sucesivamente. Y hago la pregunta porque tengo la impresión de que ha llegado el momento de sentarnos a debatir después de esta conferencia sobre cómo podemos mejorar sustancialmente la capacidad de concertar posiciones con países que forman parte de los bloques en los cuales estamos insertos. Mencionaría en primer lugar Mercosur, y probablemente y cada vez más vamos a tener que mencionar Mercosur y aquellos que te permiten negociar como región más amplia, como podría ser Mercosur, Alianza del Pacífico, y por qué no eventualmente la LADI. Es decir, sugiero que esto sea una de las consecuencias de lo que hemos vivido como experiencia en estos meses que terminan hoy y que mañana vamos a tener todos los elementos para saber si realmente hemos enriquecido nuestra experiencia o no. Gracias, Julieta. Gracias, Félix, por tu intervención. Siempre iluminás y nos marcas claramente dónde tenemos que poner los esfuerzos. Coincido con vos en la importancia de ese balance. Y solo para contar algún pequeño proceso de investigación entre noviembre, octubre del año pasado y enero de este año, estuve haciendo entrevistas a diplomáticos latinoamericanos vinculados a la Organización Mundial de Comercio para un capítulo de libro que va a salir publicado en la segunda parte del año, editado por la CEPAL. Y en el marco de esos diálogos con los diplomáticos, para mi investigación, una de las cosas que les preguntaba es ¿cómo coordinan? ¿Cuándo coordinan? ¿En qué temas? ¿Por qué coordinan? ¿Cuándo hay necesidad de coordinar con otros países? Si estos son latinoamericanos, si no, intentar ahondar en el proceso. Y uno de los resultados de ese conjunto de entrevistas, fueron unas casi 20 entrevistas en profundidad, es que la coordinación no depende de mecanismos, hoy no depende de mecanismos institucionales, la coordinación depende de la afinidad de los diplomáticos entre sí, y a veces sí de la necesidad de tener temas de agenda comercial en común por una misma canasta exportadora, pero no hay mecanismos institucionales recurrentes de diálogo y concertación. Es siempre sujeto a afinidades, a disponibilidades y a una suerte de precariedad en esa coordinación que quizás habría que poner sobre el balance de cómo algún mecanismo de diálogo, incluso avalado desde la LADI, repensar esas dinámicas podrían mejorar
las capacidades negociadoras regionales, algo que en una época empezó a hacerse y que, como depende de las afinidades personales, el cambio de las generaciones de personas a cargo también impacta en esa capacidad de coordinación, en esa afinidad de coordinación, y le quita masa crítica a la región, que comparte una agenda y una visión sobre el sistema de comercio internacional que es distinta a otros países exportadores agrícolas. Así que sí, refuerzo tu punto, Félix. Gracias. Gracias, Félix, y gracias, Julieta. Atentos a esa publicación vamos a estar, así que muy interesante lo que comentás. Bueno, Juli, antes de finalizar, quisiera transmitirte una pregunta más, que es una pregunta bien específica, que nos llega de Mónica Nieves Aguirre, y después una pregunta, si querés, más general para que puedas hacer el cierre. La pregunta de Mónica es que en términos de seguridad, ¿qué se puede esperar sobre la voluntad de los estados en trabajar sobre la creatividad jurídica en relación al artículo 21, dice ella? Teniendo en cuenta, ¿no?, que se está desarrollando una guerra cuasi tradicional y que replantea paradigmas. Y la pregunta más general que quisiera hacerte es, y que creo que nos puede dar un buen cierre, ¿por qué crees que para la Argentina y para nuestra región es importante que la OMC se fortalezca, se reforme eventualmente y en definitiva funcione, ¿no? O sea, ya nos diste claras muestras de cómo no parece hacerse lo suficiente para que esto ocurra, y que ya sea a través de nuestra política exterior, pero también a través de la coordinación regional. Pero también me pregunto si se debería crear más conciencia o promover más conocimiento sobre la importancia del fortalecimiento del multilateralismo para nuestros países y de foros u organismos como la OMC. Así que si querés con esa visión tuya, esa pero me das perspectiva otra tuya, hora. y vamos cerrando. ¿Cómo? Me das otra hora para responder. Yo estaría otra hora, pero como vos prefieras, si lo puedes hacer. Bueno, breve. Así que Si es breve, está la pregunta ahí bien específica de Mónica, bien. y luego esta pregunta más general. Bien, la cuestión de la seguridad, la excepción por seguridad nacional y el nuevo contexto de geopolítica e instrumentalización del comercio, plantea, para mí es el desafío más grande para la cooperación internacional en materia de sistema multilateral de comercio. Porque entra en la cuestión más central de la soberanía del Estado y en repensar que las excepciones estaban imaginadas para atender a un flujo de comercio marginal. O sea, cuánto del comercio internacional imaginaban en la década del 40 o en los 90 que iba a quedar sujeto a las excepciones. Ínfimo. Pero hoy encontramos algo que Bennett en el Global Trade Alert llama jumbo proteccionismo, únicas medidas de instrumento de comercio que engloban billones de dólares, o que generan efectos sobre los precios de manera sistémico, y donde entonces los mecanismos de protección para las excepciones tampoco son efectivos. Creo que es el principal desafío. Ahí hay parte de la academia pensando, ya sea desde el derecho o desde las relaciones internacionales, cómo hace falta la cooperación o qué cooperar en un contexto de instrumentalización de la política. Ciertamente hay un acuerdo en que el mundo, ese cambio del mundo hace que las reglas existentes se tambaleen y es necesario cambiarlas. No hay acuerdo sobre cómo cambiarlas. Algunos dicen hay que ir a esquemas de geometría variable y entonces solo establecer acuerdos de cooperación, de restricción, porque cuando hacemos un acuerdo de comercio lo que hacemos es restringir la capacidad de intervención del Estado sobre un flujo. Entonces, solo restringir entre aquellos que son like-minded y no multilateral, pero la mirada opuesta es eso no es eficiente, eso te sigue generando incertidumbre, te sigue generando costos de transacción entre grupos y no te da previsibilidad. No veo en el corto plazo liderazgos ni creatividad que pongan este tema de reforma sobre la mesa. Creo que es algo que vamos a ir viendo acumulando a lo largo de la década. No creo que tenga una salida pronta. Y sí creo que va a ser crecientemente un problema.
lo único que hay es unos enunciados de principios de propender a que las medidas que se implementen sean proporcionales, no sean exageradamente restrictivas del comercio, buenas prácticas. Quizás vamos a un esquema de buenas prácticas mucho más soft y no hard. Y en esto entonces viene bien la pregunta de por qué la OMC es relevante. Porque la OMC establece ese marco de conductas de, ok, bueno, tenés una amenaza de seguridad nacional y vas a aplicar medidas de restricción que afecten al comercio. Pero ¿cuáles son las reglas? ¿Por qué tienen que ser temporales? ¿Qué pasa si no las cumplís? ¿Qué información le tenés que dar al resto de los países y con ello al resto de los productores, al resto de los exportadores, respecto de cuándo y cómo pueden entrar a tu mercado? Y creo que ese papel, el de información, de previsibilidad y transparencia, es lo que hace que la OMC valga en sí misma. La otra es propender a un foro multilateral de encuentros. Si no, hubiera múltiples mesas en las que Argentina no se sienta. La Argentina, ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni quizá Brasil sí. Pero el multilateralismo le da un espacio de voz, un espacio de escucha, un espacio de intervención a los países que, por sus recursos de poderes naturales, no tiene, y que sí puede ampliar con capacidad negociadora. Pero para eso, primero tenés que tener un lugar en la mesa, y en la mesa donde seguro está sentado es en la mesa multilateral. Una erosión del multilateralismo le quita capacidad de incidencia a la Argentina en el sistema internacional, lo vuelve más vulnerable a las relaciones de poder internacionales, y vuelve más impredecible, más costoso la operatoria del comercio internacional para nuestros productores y exportadores. Así que creo que de allí es la importancia de la OMC. ¿Es mejorable la OMC? Sin dudas. ¿Cumplió las promesas que había en torno a su creación y existencia? No, no las cumplió. Pero es el mejor de las opciones existentes. Está silenciado ese. Muy bien, Juli, muchísimas gracias. Realmente, repito lo que dije al principio, es un placer, como siempre, escucharte, siempre tenerte participando en actividades de la Fundación, así que te agradezco por eso y creo que nos vamos todos con un poco, por lo menos, mucho más conocimiento del que teníamos, o sea, ya podemos enfrentar los resultados de la conferencia de otra manera, con otro conocimiento, así que te agradecemos por eso, y siempre te vamos a estar convocando, invitando para que nos ilustres y para que aprendamos más. Así que gracias, espero que lo hayas disfrutado como lo disfrutamos los que estamos de este lado, y bueno, te estaremos convocando nuevamente seguramente para seguir conversando con vos sobre estos temas y otros que son de mucho interés para la Fundación. Bueno, muchísimas gracias, un gusto participar de estos encuentros de la Fundación y que la Fundación siga poniendo el foco en el multilateralismo. Estaremos atentos a los resultados de la ministerial para continuar con los análisis. Muchas gracias. Gracias.